El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos. Estamos de nuevo con el programa Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad. Hoy día vamos a tener una interesante entrevista con el doctor Iván Sisa, investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito. El doctor Iván Sisa es médico de profesión, con estudios de posgrado en Ecuador y en Estados Unidos. Tiene sus áreas de investigación en temas de epidemiología, educación médica y estudios de bibliometría. Desde 2018, el doctor Sisa sirve como presidente del Comité de Ética de Investigaciones que se hacen en seres humanos en la Universidad San Francisco. Y esa es la razón de la invitación, pues con él queremos hablar, entender y tratar un poquito de qué se trata el método científico, por qué es tan importante que las respuestas que damos a problemas que enfrentamos tienen que seguir un método, una metodología para que puedan decirse que son verdad y cuál es la diferencia con respecto a la posverdad. Buenos días, mi estimado Iván. Es un gusto tenerte de nuevo aquí en el programa. Y empecemos por ahí, pues dicen que los científicos y los profesionales, cualquier cosa que se quiere probar, se hacen una pregunta y esa pregunta hay que responderla utilizando el método científico. Primero, entendamos qué preguntas tienen que responderse con el método científico. Adelante, Iván. Bueno, estimado Francisco, muchas gracias por tenerme de nuevo en el programa. Buenos días a toda la audiencia de Radio Ecos de Cayambe, siempre un placer y qué grata oportunidad y espacio para conversar esto del método científico, ¿no? Para responder la pregunta inicial, ¿qué se puede responder con el método científico? Yo mencionaría que es cualquier problema o cualquier fenómeno que uno observe o encuentre en el diario vivir, uno puede aplicar el método científico. De hecho, uno no tiene que ser científico o alguien dedicado enteramente a la ciencia. Muchas de las veces nosotros en el diario vivir uno aplica el método científico, ¿no? Quisiera mencionar brevemente qué es esto del método científico. Es una forma sistemática, ¿no es cierto?, de estudiar la realidad. No es hay muchas formas y los filósofos son expertos en esto de explicar esto de la realidad. Pero es el mejor método que tenemos hoy por hoy. Entonces, en esta vía sistemática, ¿no es cierto?, de estudiar la realidad, uno identifica un problema, ¿no es cierto? Lo que luego hace, da una posible explicación que explique este problema. A eso nosotros le llamamos que formula una hipótesis que puede explicar eso que estamos observando en nuestro medio, en nuestro entorno, ¿no es cierto? Luego de eso, el siguiente paso es plantearnos una forma, un método para probar, ¿no es cierto?, que si esa posible respuesta, hipótesis que uno tiene puede explicar este problema. Luego de eso, uno lo que hará es tomar datos, sean estos cuantitativos o cualitativos, ¿no es cierto? Tomará la información, los datos. Seguido de esto, uno analiza la información que tenga y en base a herramientas como la estadística, la matemática, ¿no es cierto? Uno puede inferir en base a los datos que ha recolectado y tiene. Y finalmente, emitirá conclusiones, ¿no? Y este es un proceso reiterativo, es un proceso cíclico en donde uno va haciendo esto vez tras vez para comprobar si lo que alguien encontró, ¿no es cierto?, una explicación se puede volver a probar. Y eso es algo
del método científico que debe ser reproducible. Entonces, si yo trato de explicar un problema, un fenómeno, digamos aquí en Ecuador, alguien más encuentra este problema en otro lado del mundo, aplica esto y debe encontrar los mismos resultados y eso es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento a lo largo de del tiempo que nosotros seres humanos hemos ido acumulando y el avance de la ciencia ha sido gracias a eso. Alguien más hizo el trabajo, puso los cimientos, eso se fue a comprobación, a cambios, se refutaron y hemos ido creciendo en base a eso. En este sentido, hablemos entonces un poco de qué se trata el método científico. Hace unas semanas miraba en las redes sociales que salían unos médicos argentinos que trabajaban en un hospital y ellos decían de que, o argumentaban, de que pues había subido el número de personas que estaban muriendo en ese hospital de manera dramática y que pues todos ellos en ese hospital allí en Buenos Aires se habían vacunado. Y entonces, por eso indicaban de que pues la vacuna podía entonces inducir al aumento de muertes. Y yo me preguntaba y decía, pero no están explicando perfectamente cuál fue el método científico que utilizaron para argumentar. Quizás si, Iván, tú nos explicas qué es lo que ellos necesitaban hacer dentro de lo que significa hacerlo siguiendo el método científico para poder confirmar de que lo que realmente estaba sucediendo en ese hospital era real. Es decir, era que estaban aumentando los casos de muerte y se debía a que la gente se estaba vacunando. Muy buen ejemplo. Gracias por la pregunta, Francisco. Y de hecho, también uno puede tomar esto para explicar la reticencia de cierta gente a vacunarse, ¿no? Uno debe considerar que tiene dos tipos de evidencia. Por un lado, una evidencia basada en las anécdotas o la experiencia y otra evidencia basada en la parte científica, en los hechos que uno ha estudiado y ha comprobado. Entonces, en la primera vía, uno cree lo que le dijo el vecino, uno cree lo que le dice el familiar, ¿no es cierto? O basado en la experiencia personal de uno mismo que vivió eso. En este caso, en este ejemplo, ¿no es cierto? Sí, es gente que alarma y crea esa inquietud porque son médicos y que están viendo que hay muertes supuestamente asociadas a las vacunas. Sin embargo, ¿no es cierto? Lo que se debió hacer es, si se encontró ese problema, ¿no es cierto? Si se observó ese fenómeno, es tomar los datos, ¿no es cierto? Haber tomado a estas personas, haber investigado, ¿no es cierto? Si estuvieron expuestas a algún otro tipo de factores, solo la vacuna, ¿no es cierto? Tal vez puede ser coincidencial. Algún otro fenómeno que pudo o puede haber explicado esas muertes considerables que no necesariamente sean a las vacunas. Entonces, es de nuevo plantearse una hipótesis de ese posible fenómeno o problema, en este caso, las vacunas están provocando estas muertes. Recolectar la información, perdón, antes de eso haber escrito un protocolo. Entonces es como es una receta de cocina, ¿no? Cuando uno va a cocinar, tiene que ponerle tanto y tanto. Los científicos escriben un protocolo que se llama, lo debe pasar por un comité de ética para que evalúe, ¿no es cierto? Si el comité de ética se encarga de evaluar que se va a respetar principios éticos para usar información de seres humanos, si esta es información de solo las historias clínicas, toman muestras biológicas, da el ok el comité de ética y ahí el investigador, ¿no es cierto?, ejecuta lo que él propuso y fue aprobado o evaluado por un comité de ética, ¿no es cierto? Entonces recolecta la información, la procesa, la sintetiza, la analiza, se hace uso de herramientas como la bioestadística, prueba de hipótesis, eleva esto al tema de la inferencia, la causalidad.
tal vez estoy usando términos un poco difíciles de entender para la población en común, pero lo que quiero decir es que nos valemos de estas herramientas matemáticas, estadísticas, para saber si esto que se encontró no necesariamente es debido al azar. Y sumado a eso, cuando ya sintetizo mi información, emito conclusiones, esto debe pasarse usualmente se quiere publicar esto en revistas médicas, debe pasar por un proceso de revisión por pares. Es decir, expertos en el campo deben revisar lo que yo hice, lo que yo analicé, la información en la que yo me basé para decir si eso está causando o no cierta enfermedad o cierto evento, ¿no es cierto? Y si pasa ese proceso riguroso, finalmente eso se publica y uno puede tener certeza de que esa evidencia, realmente en este caso las vacunas estarían causando muertes y no es algo asociado de forma aleatoria y en su lugar es algo más independiente de las vacunas. Ahora, aquí viene la gran pregunta y es, hablando de la posverdad, es que no sé por qué los humanos o las personas en general suelen, o como en este caso, el ejemplo que había mencionado, suelen creer esto que ocurrió, por ejemplo, este caso en Argentina, porque, claro, los médicos no estaban mintiendo, les estaba pasando eso en ese hospital, en ese específico hospital. Y entonces, pues dicen, pues si está pasando, es que debe ser. Pero resulta que cuando se hace el método científico, supongamos, se hace el análisis, se hace todo el estudio y resulta de que pues han sido otras razones para que aumente el número de muertes, pero resulta que ya el que lo dijo, por la experiencia que tuvo, ya lo lanzó, la gente pues tiende a creer. Y lo más interesante es que no es solamente personas que no han pasado por la universidad, sino personas que han tomado estos cursos, típico curso que uno toma en la universidad, de cómo se hace el método científico. De todas maneras, terminamos creyendo. ¿Qué es lo qué crees tú, Iván, de por qué es que estamos enfrentando esta crisis en donde pues las pruebas, el método científico en realidad está dejando de ser relevante para tomar o juzgar alguna situación que ocurre? Hoy por hoy estamos en un mundo en constante transformación, Francisco, en donde el humanismo, la ilustración que se basan en la razón, en la investigación, que elementos tan preciados hace pocas décadas, ¿no es cierto? Se están desestimando y está dando paso a análisis más superficiales donde se desplaza la razón y la búsqueda de la verdad, básicamente. Es un fenómeno muy interesante lo que estamos viviendo, a la vez bastante complejo. Yo diría que buena parte de esto es el tema de las redes sociales que uno tiene. Por un lado, no voy a dar nombres, pero en general, porque ahí hay gente, ¿no es cierto?, que publica información y no necesariamente lo que está ahí es información que ha sido avalada, ¿no es cierto?, o está basado en esto que estamos conversando, el método científico o evidencias creíbles. Entonces, cuando uno dice esta posverdad o leyendo un poco de esto, ¿no es cierto?, esta mentira que se llama una posverdad, si uno lo repite una y mil veces, pasa a ser una verdad. Aunque, ¿no es cierto?, aunque no tenga un asidero, una explicación, pero si como usted mismo, Francisco, mencionó, si la verdad llega tarde, y es muy difícil de reposicionar eso, porque la gente está más ávida a creer y a usar lo que le suena mejor, evoca los sentimientos, esta parte de emociones en las personas. Entonces, de nuevo, se desplaza la razón, la parte
de evidencia por eso. Entonces, lastimosamente estamos viviendo en ese entorno hoy por hoy. Otra de las cosas que la gente indica es cómo saber que el estudio hecho siguiendo el método científico realmente es lo que es. Y entonces aquí un poco quiero aprovechar el rol del doctor Iván Sisa, que pues está en un comité de ética y evaluación de estudios investigativos en la Universidad de San Francisco de Quito. ¿Qué rol tiene o cómo es que estos comités se aseguran de que los científicos de pronto o los investigadores no parcializan sus investigaciones o no nos mienten creyendo de que pues están haciendo un trabajo bueno? Gracias por la pregunta, Francisco. Un comité de ética, principalmente el objetivo de un comité es velar que las investigaciones que realicen utilizando datos o la participación de seres humanos respete principios éticos, como por ejemplo que no se viole el tema de la confidencialidad, el respeto de las personas que se traduce en la aplicación de consentimiento informado, donde si hay un estudio, digamos, está de moda hablar de las vacunas para el COVID-19. Entonces, estos estudios participaron sujetos humanos, ¿no es cierto? A donde un grupo les dieron un producto de una nueva vacuna y a otro grupo les dieron un placebo. Entonces, es un producto que no tiene una actividad a nivel farmacológico o biológico en este caso. Y estos sujetos debieron haber consentido libremente en participar. Entonces, el comité principalmente tiene esta función de velar porque los principios éticos y la participación de seres humanos en este tipo de estudios sea totalmente libre de algún tipo de coerción o influencia y que los potenciales beneficios sean mayores que los riesgos. Debemos acordarnos que el simple hecho de tomarnos una aspirina o una pastilla para el dolor de cabeza tiene cierto riesgo, más en investigación científica, pero el comité lo que hace es velar que los potenciales beneficios sean mayores que los riesgos. Dicho esto, el comité también tiene que velar por la parte metodológica del estudio, ¿no es cierto? En la parte del diseño, de cómo, por ejemplo, los investigadores conceptualmente desean llevar a cabo el estudio, por ejemplo, cómo van a invitar a las personas, cuántas personas necesitan, qué tipo, ¿no es cierto?, de información deben recolectar, si es suficiente que un producto o un nuevo medicamento disminuya tal vez cierto signo, síntoma o algún marcador en sangre, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es suficiente que este nuevo medicamento disminuya la presión en tantos números, ¿no es cierto? Eso el comité no es el rol principal, más el comité se vale también de saber que los objetivos de la investigación y la parte metodológica están alineados con la parte ética. Entonces, el comité hace una evaluación integral de todo un protocolo, de cómo va a ejecutarse la investigación, cómo va a ser llevado a cabo. Y cuando aprueba, ¿no es cierto?, también tiene el deber y el rol de darle un monitoreo a la investigación. Entonces, dependiendo de los niveles de riesgo, en el comité que trabajo, tenemos 3 niveles de riesgo. Entonces, dependiendo, ¿no? El que tiene mayor, el nivel más alto y el que merece un acompañamiento y un monitoreo más cercano, son estos estudios principalmente de intervención, estos ensayos clínicos, donde se prueba un nuevo medicamento o una nueva intervención en las personas. Okay. Y en el caso de esta práctica de comités, ¿es una práctica general que se usa en las universidades ecuatorianas o es un tema que solamente atañe a la Universidad San Francisco? Hoy por hoy se realiza en Ecuador, voy a decir, es estándar.
lo que tal vez no era hace años atrás, ¿no es cierto? Pero cada vez el entorno ecuatoriano, la academia ecuatoriana, está aplicando esto que es estándar en otras partes del mundo. Entonces ahora para hacer investigación en seres humanos, uno debe pasar por un comité de ética. Entonces tenemos varios ya en el país. No sé exactamente el número, pero puedo decir que son más de 10 comités activos y que están acreditados por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, cada vez incluso ya tenemos, desde el 2014 se emitió una norma para conformación de comités. Entonces, cada vez es estándar esto. Seguramente por ahí habrá todavía eventos donde investigaciones que no pasan por un comité, pero eso es la minoría y cada vez el investigador ecuatoriano se va alineando a las buenas prácticas que recomiendan los organismos internacionales como OMS, y porque es importante luego también para poder publicar esto en revistas indexadas. Las revistas a su vez piden que la investigación haya pasado por un comité. Entonces, se tiene logros en el Ecuador, en este sentido. O sea que son buenas noticias, estamos avanzando y poniéndonos a la altura del resto de países en este tema. Ahora, hablando un poquito más sobre la experiencia que nos está pasando y nos ha pasado en los 2 últimos de la pandemia, había o ha habido, o quizás hubo voces en las redes de que pues las universidades ecuatorianas, los comités y en general los investigadores no estaban investigando lo que requerimos, es decir, lo que necesitamos. Aparecieron un sinnúmero de diferentes, por ejemplo, diferentes posibles líquidos, como el dióxido de cloro, como la ivermectina y otras sustancias que se decía que pues podían ayudar a unas veces a no infectarse y otras pues a no tener problemas graves. Y entonces un poco la comunidad en general se preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué la Universidad Ecuatoriana, apareciendo estas preguntas y estas experiencias que podían haberse convertido en hipótesis, no se traducían en hacer ya investigaciones o estudios serios siguiendo el método científico para probar o probar si es que ellas en realidad lo que decían estos médicos o estas personas de que los diferentes tipos de sustancias podían ayudar. ¿Cómo es que entonces funciona? Es decir, ¿por qué hay este divorcio entre lo que, ¿no es cierto?, la percepción de la comunidad y lo que está haciendo la academia? Muy buena pregunta, Francisco. Y de hecho voy a ir un poco más atrás para responder esto. Este fenómeno que usted menciona, esta disociación entre la necesidad, ¿no es cierto?, de lo que le enferma o le mata a la población ecuatoriana y lo que producen los investigadores ecuatorianos no es nuevo. Personalmente he estudiado este fenómeno. En diciembre de 2021 salió una publicación de mi autoría junto con otros colegas donde hicimos un análisis de 18 años de la producción científica relacionada a ciencias de la salud en el país y evidenciamos eso, que hay esa disociación entre las principales causas de mortalidad del país y lo que realmente investigan los médicos ecuatorianos. Causas son múltiples, las razones son múltiples y van desde, por ejemplo, la falta de financiamiento, ¿no es cierto?, la falta de políticas claras en líneas de investigación, la falta tal vez de recurso humano bien formado, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, es multifactorial las razones de esto. Específicamente también en el COVID, la falta, yo diría, también de la curiosidad entre los investigadores
Yo creo que también tuvo un rol que ver ahí el tema regulatorio, porque para hacer investigación de COVID en el país hubo un reglamento que estuvo en vigencia hasta el año anterior, noviembre, si mal no recuerdo, donde era complicado el tema de la investigación, necesitaba una revisión centralizada, demoró los tiempos para el tema de COVID. Entonces yo le atribuyo a eso y también seguramente fue el cansancio que hubo entre tal vez los médicos, porque estaban en la línea de batalla frente al COVID, ¿no es cierto?, luchando por la vida de tantos, y yo creo que hubo también este síndrome de burnout, ¿no es cierto?, donde la gente llegó a fatigarse por todo, y no solo físicamente, sino mentalmente, pero tal vez es esto, es multifactorial las razones del por qué. Más sin embargo, no es justificación para no hacerse este tipo de investigaciones, ¿no? Y recuerdo que en plena pandemia, en lo más difícil, hace año y medio salía esto, ¿no? Donde alguien decía que aquí está el estudio del dióxido de cloro, pero realmente no era nada. Si hubiéramos a la luz y al tamiz de lo que estamos hablando usted y yo de método científico, no se aplicaba, ¿no? Y decía, ¿no? Aquí está la evidencia y era un par de observaciones, era como una serie de casos, que eso no tiene la rigurosidad, ¿no es cierto?, metodológica, y el rigor científico distaba mucho para realmente tomar esa evidencia y que sirva. Y tampoco hoy por hoy sabemos que el dióxido de cloro y algunas otras intervenciones de las que mencionó realmente sean probadas en diseños o de forma rigurosa. Y a este respecto, de lo que miramos y vemos, al día de hoy, la Universidad de San Francisco es la universidad líder en el país en temas de investigación. Es la mejor calificada de acuerdo a todos estos instituciones que califican, o rankings que califican a las universidades del mundo, y de manera sistemática en los últimos años la Universidad San Francisco es la mejor posicionada, la que hace, entendería, más investigaciones de mejor calidad en diferentes temas. En ese sentido, siendo la universidad líder en este país, y dado este divorcio entre la percepción de las necesidades y lo que los investigadores están haciendo, ¿la universidad está haciendo específicamente algo para mejorar o cambiar o reducir esta situación? Una contribución desde la Universidad de San Francisco que hacemos para esto es justo lo que le menciono, ¿no? En esa línea de investigación en la que yo tengo, que son estudios de bibliometría y política en ciencia e investigación. En esta investigación que le comento fue publicada en una revista europea, se da a conocer este problema y también se da posibles soluciones a esto para poder mejorar esta disociación entre lo que le mata y le enferma a la población ecuatoriana y lo que realmente investigan los científicos ecuatorianos. Entonces, desde nuestra comunidad hacemos estos estudios, ¿no es cierto?, que mapeamos el conocimiento científico y damos las recomendaciones y la evidencia para que el tomador de decisión, en este caso el Ministerio de Salud Pública, pueda tomar esto, y él es el encargado y llamado a formular junto con la CENESID una ley de ciencia y tecnología. Entonces nosotros como investigadores, como academia, y voy a tomar el nombre de la Universidad de San Francisco porque soy académico, generamos la evidencia en donde otras personas más, en este caso los tomadores de decisión, son los que están llamados a mirar la evidencia. El problema está ahí y ellos deberían poner los instrumentos y la política pública para mejorar esto. Bueno, ha sido una interesante, aunque corta, conversación, pero quizás para terminar, Iván, ¿qué nos puede sugerir o
o recomendar un poco a la población en general, a la población media, sobre cómo identificar o cómo darnos cuenta cuando hay noticias en las redes sociales y cómo entender cuáles son posverdad y cuáles realmente tienen algún viso de haberse hecho algún estudio serio siguiendo el método científico? Bueno, yo recomendaría ir a fuentes creíbles, ¿no? Tener principalmente tener un lado bastante crítico de lo que uno lee actualmente. No creerse todo lo que digan las redes sociales. Si uno puede preguntar, ¿no es cierto?, a alguien que sepa que tiene alguna formación, ¿no es cierto?, ir a fuentes creíbles, tal vez organismos internacionales. Tenemos la OMS, tenemos el CDC de los Estados Unidos en temas médicos, o fuentes que uno puede saber que de alguna manera puede confiar. Tampoco es 100%, ¿no es cierto?, pero puede uno buscar estas fuentes que a lo largo del tiempo han mostrado que son veraces, ¿no? Y ir a la información científica, ¿no? No necesariamente todos entendemos esto, pero alguien más puede darnos traduciendo esta información y en términos que uno pueda entender. Mi mensaje final es ser crítico con lo que uno lee, con lo que uno escucha, e informarse de fuentes creíbles. Esa sería mi recomendación, Francisco. Bueno, muchas gracias al doctor Iván Sisa por haber estado con nosotros estos minutos conversando sobre ciencia, método científico, posverdad y un poquito sobre estos temas que pues son muy relevantes en la situación que tenemos ahora. Gracias, Iván, y será pues hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Francisco.